es un sentimiento. Tal como un sentimiento, uno puede magnificar o puede minimizar ese sentimiento. El miedo se produce como consecuencia de algún elemento de entorno que te induce a la posibilidad de riesgo. El miedo es una de las emociones más maravillosas que hay, porque es la que nos permite ser recatados, ser creativos, ser reflexivos, ser analíticos. El miedo se transformó en religión, el miedo se transformó en leyes, el miedo se transformó en respeto, el miedo se transformó en una forma de ser cuidadoso, de no dañar y molestar al otro. El temor exacerbado, utilizado con algún fin específico y presionado al punto más extremo, es error. Nosotros hoy en Venezuela hemos ido acumulando históricamente miedo. Como son todos los totalitarios, se aprovechan del miedo, exageran esa respuesta emocional del humano para convertirlo entonces en la forma de incinerar lo más digno y lo más grande evolutivamente que tiene el humano, que es, por ejemplo, la bondad, el respeto, la dignidad, la moral. Quien es movido por el miedo evita lo desagradable, reniega de lo real y se pierde lo posible. El miedo conduce a la tiranía de la mayoría, porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan, porque nadie se atreve a alzar la voz y puede acarrear una aterrorizada confusión de la sociedad entera una vez que salta la chispa. Al tiempo que estamos ahorita, a la economía que estamos pasando, todo eso tienen el terror ahorita. Prácticamente miedo vivir aquí por las cosas que están pasando, ¿me entiendes? Y se van para otra parte a buscar cosas mejores, pues. Morirme de hambre, en verdad. O sea, la labra un poco jodida, sí, uno no consigue, y lo que uno gana no te alcanza, entonces ese más o menos el miedo, esa parte que es el miedo a comer, pues, en verdad. El miedo a los venezolanos no tener seguridad jurídica y no contar con un Estado que realmente le dé protección integral, como está pasando actualmente. Esa es una realidad que estamos viviendo todos los venezolanos. La historia está llena de ejemplos de sometimiento por el miedo con fines políticos, económicos o sociales. En muchas ocasiones, el manejo es tan sutil que es difícil darse cuenta cuando se está produciendo. Porque Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites. Y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Algunos ideólogos detrás del miedo en Venezuela han descubierto, han ido trabajando paulatinamente con el hecho de que ese miedo, ese elemento de temor que se ha ido acumulando societalmente, puede ser manejado desde la perspectiva política para la profundización del control social. Y ese control social induce de manera directa en el control político. Convirtieron el miedo en el elemento fundamental de las políticas públicas del Estado. Entonces, imaginémonos lo que puede suceder en una sociedad que durante 2 décadas el miedo es la ideología del Estado, es la estrategia del Estado, es el objetivo del Estado. Que el imperio no descansa en hacerle daño a Venezuela y en utilizar a sus lacayos internos para tratar de menguar las fuerzas morales, las fuerzas políticas de la Revolución Bolivariana. Una de las premisas de la teoría del sometimiento por el miedo que los gobiernos aplican con precisión es que se deben aprovechar los momentos de contingencia motivados por una catástrofe o peligros provocados para imponer medidas de control y subordinación que en circunstancias normales serían rechazadas por la población. Y en Venezuela decretan estado de emergencia económica durante 60 días. La medida, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, pretende proteger los derechos sociales de la educación, salud, vivienda y deporte de todos los venezolanos. El vicepresidente de Economía, Luis Salas,
ha detallado las medidas presentadas en el decreto en una rueda de prensa. El estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, a fin que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población. Ante la imposibilidad de garantizar o de generar algún tipo de esperanza producto de la posibilidad de lograr cosas a partir del trabajo, del esfuerzo y del trabajo de cada quien como consecuencia de su formación, preparación o dedicación, la gran frustración que se genera es una frustración de dependencia hacia las estructuras del Estado. Entonces, se incorpora a este temor ciudadano o terrorismo de Estado, en el efecto combinado, el hecho de que las políticas de control social se profundizan y se arraigan. El humano, cuando está bajo la situación de miedo, produce lo más negativo que puede producir la mente del humano, disminuyen sus capacidades en todas las dimensiones emocionales, del pensamiento, de la acción, hasta cambia inclusive la comunicación, porque es una manera defensiva para sobrevivir ante un monstruo como es el miedo. Es por esa razón que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro construye continuamente múltiples escenarios de coyuntura que implican situaciones especiales para la población general, lo que los hace susceptibles de aceptar los mecanismos de control estatales cada vez más férreos. El temor difundido por el poder, gracias al control de los medios de comunicación, es un arma efectiva, utilizada en beneficio propio y en contra de los individuos. El miedo impuesto invade todas las capas de la sociedad hasta instalarse en el inconsciente colectivo, presto a actuar al servicio de intereses creados. Así se instaura en la sociedad la cultura del terror.